Probablemente la figura política más comentada y conocida en los entornos digitales en este momento ya no es Donald Trump. Probablemente ahora es Bernie Sanders. Y si ese nombre no te suena, pero te describo a una persona sentada en una silla como arropado con frío, con unos guantes tejidos y un tapaboca, probablemente lo reconozcas o lo hayas visto en cualquier red social en las últimas semanas. Y todo esto gracias a la cultura del meme. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Y el mío es John da Silva, @John Snacks. Y lo que aquí estamos hablando, Juan, es que eso que percibimos que son las fotitos chévere de humor que utilizamos ahí medio para vacilar, para destensionar, en realidad es un lenguaje de comunicación tremendamente poderoso, Sí. capaz de transmitir emociones, de transmitir ideas y de transmitir pensamientos y construir una comunicación por sí solo. Hoy podríamos identificar una batería inmensa de memes que son muy familiares para nosotros a través del tiempo y desde que Internet está. Pero toca, Juan, tal vez, como para introducir, conceptualizar un poco qué es esto del meme, ¿no? Más allá de lo que cada uno de nosotros piensa de lo que es. Pasa que yo creo que tú lo acabas de describir muy bien y yo creo que cuando uno dice meme, la palabra meme, inmediatamente uno piensa que es algo cómico o es algo que me va a dar risa. Y realmente cuando uno profundiza sobre el término meme, yo creo que tiene esa connotación que tú le acabas de dar. Es un lenguaje de comunicación. Pero yo creo que una de las cosas características de los memes es que como lenguaje de comunicación, y particularmente en este particular, como todo lenguaje de comunicación, va a mutar dependiendo de la persona que lo use. Es decir, es un lenguaje de comunicación que constantemente está cambiando. Y yo no sé, John, si a ti alguna vez te ha pasado en algún viaje que hayas hecho o en alguna reunión social que has estado, donde de repente llegas a un país que no conoces y la gente alrededor está hablando un lenguaje que tú no entiendes, o estás en una reunión social y las personas comienzan a hablar en códigos o en chistes internos que tú no entiendes y tú te sientes totalmente fuera de contexto, no tienes idea de lo que está pasando, te sientes incomunicado, no sabes cómo expresarte con esa gente, y eso realmente se le apalanca la importancia de entender la cultura de los memes. Porque si tú no entiendes lo que está sucediendo alrededor de la cultura de los memes o lo que un meme significa, no estás entendiendo una cantidad de verbatins, no tienes la capacidad de comunicarte con un grupo de personas en específico. Entonces, entender que un meme vaya más de un chiste, sino es la manera de entender y comunicarte con un grupo de personas, creo que pone a los memes en otro nivel de importancia. Y ahí, Juan, hay que reflexionar que es sobre ese meme que detonó esta cháchara, que es el meme de Bernie Sanders. Si yo veo el meme de Bernie y no contextualizo la situación política que estaba sucediendo, lo que estaba sucediendo allí, quién es él, pero lo que lo define realmente es cómo lo está utilizando la gente, que es lo que realmente le da el significado. Es decir, en qué contexto la gente está colocando ese meme para que ese meme en realidad entonces tenga un significado. Y eso me va a dar pie, Juan, a poder introducir el concepto de meme, porque Julio nos preparó como una cantidad de información para apoyarnos en esto y nos puso un concepto de en la primera vez que se acuñó el meme, que ya fue para aquel lejano 1976, pero ya ahí hay algo que me encanta que dice: pequeñas unidades de cultura que se propagan por medio de la réplica o la imitación de persona a persona. Yo firmo este concepto como totalmente válido hoy día. Claro. Así que además una de las cosas importantes de ese documento es, él compara a los memes, porque estamos hablando del año 76. Internet, bueno, no tenía, era de cero acceso público. Pero él básicamente, que además es una persona que era biólogo y además especializado en entender la evolución humana. Él acuña el término meme para hablar de cómo las ideas se generan, se propagan y mutan. Y realmente en ese momento no tenía ni idea ni la capacidad de pensar de que 20, 30, 40 años después iba a ser un concepto que iba a calar precisamente para eso. O sea, porque un meme, John, a mí como lo que tocas de comentar ahorita con lo de Bernie Sanders, a mí a veces lo que me impresiona de un meme, y yo creo que sustituye una frase que es muy común, que yo creo que un meme dice más que 1000 palabras.
Un mes tiene la capacidad de expresar una cantidad de información con una imagen o con un texto que realmente te conlleva a pensar en un contexto y a profundizar en qué sucedió ahí. Entonces yo creo que esa terminología inicial, porque además el compararla con un fenómeno que sucede en el cuerpo humano que se multiplica, pero que además que hay un término que a mí me encanta que él dice, que es que de los millones de genes que se multiplican, solamente los más fuertes prevalecen. Y eso sucede en la cultura de memes. O sea, tú sabes que hoy en día hay memes que tienen 10, 5 años muy fuertes y que los vamos a utilizar en cualquier momento que quisiéramos expresar una idea y no queremos escribir o no queremos profundizar, pero este meme lo dice todo. Entonces entender que esa simbología, toda la idea que hay detrás o que puede haber detrás de un meme... creo que no hay mejor manera de acuñarlo como lo describió este pan en el 70. En el 76. Estamos hablando de... Ahí el internet se llamaba Arpaneto, creo yo todavía. Pues, a mí me interesa como que reflexionemos, Juan, porque podemos decir lo que queramos del meme y podemos reflexionar sobre su poder y sobre cómo implica. Pero es tremendamente complejo decir, yo voy a crear un meme y que ese meme se viralice y sea popular, es decir, sea parte de la cultura popular. Eso es tremendamente complejo, porque sí. o sea, el que tomó la foto de Bernie, por ejemplo, jamás lo esperaba, no era la intención. Nada, no era la intención. Y ahí está el momento cuando se dice internet, haz lo tuyo. De pronto cae en una masa de cosas, de situaciones y contextos. Alguien lo descontextualiza, lo utiliza, otra persona los agarra y empieza a viralizarse y eso lo define como un meme que debe tener unas características para que prevalezca a través del tiempo. Sí. Y entonces a mí me gustaría como dedicar los próximos minutos a reflexionar sobre por qué nosotros consideramos o qué podemos identificar de lo que hace que un meme sea relevante, viral y que sea parte de la cultura popular. Yo creo que una de las cosas, John, que a mí me llama mucho la atención que sucede con los memes, sobre todo a la hora de analizar por qué un meme tiene cierta adaptación o por qué un meme es más famoso que otro o por qué los memes en este momento están teniendo cada vez más evolución en las permutaciones, porque eso es algo importante. Los memes ya tienen muchísimos tiempos. De hecho, hablamos que este pana acuña el término meme en el 76, pero el primer gran meme reconocido es en el año... Bueno, hay muchas teorías de esto, pero como que una de las más famosas es que dice que el primer gran meme conocido se dio en el año 96, que es con el meme este del bebé que baila. Este bebé que está bailando, estás hablando del año 96. Son muchos años que han pasado con los memes, pero una de las cosas que sí viene sucediendo en los últimos 3, 4 años es que cuando un meme se hace famoso, la cantidad de mutaciones que tiene y la cantidad de adaptaciones que están teniendo ya son imposibles de traquear. O sea, si yo te dijera ahorita trata de contabilizar la cantidad de versiones que se adaptaron por lo de Bernie Sanders, es imposible. O sea, yo vi cientos de adaptaciones que cada quien las utilizó para tratar de manifestar una idea o un contexto diferente. Pero me imagino y ahí tal vez, Juan, está la primera clave. Algo que sea fácil de replicar, sí, fácil de copiar y que sea capaz de pasar de mente a mente, de necesidad a necesidad y adaptarse a eso. Es decir, yo necesito poder agarrar eso, poderlo poner en alguna plataforma social, en algún contexto, rápidamente decir eso. Y eso me va a permitir la facilidad de copiado y exportación y publicación, me va a permitir que tenga un potencial viral o no. Totalmente, totalmente. Y yo además creo que en estos tiempos, John, y esto lo hemos dicho en varios episodios, yo creo que en estos tiempos donde además nosotros sabemos que nuestra mente está condicionada para buscar estímulos constantemente. Vivimos tiempos donde necesitamos todo para allá, donde yo necesito el tiempo. El factor tiempo es un factor fundamental a la hora de yo realizar mis actividades en el día a día. Entonces, un meme, obviamente en esta generación está teniendo mucha más adaptabilidad, porque yo, en vez de leer un paper de 30 cosas que me explican, veo un meme. O en vez de escuchar un audio de 30 segundos, veo un meme. Entonces, yo creo que además el meme se une a una generación que está necesitada de formatos de rápido consumo. Y yo creo que uno de los éxitos del meme en este momento tiene que ver con eso. Porque como te decía antes, o sea, y tú lo explicabas con qué pasa, yo veía el meme de Bernie Sanders y no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Eso me llega a indagar. Porque yo no sé si te ha pasado a ti, John. A mí me ha pasado últimamente mucho. Donde a veces veo un meme que no entiendo de qué va y me llega a investigar. Y al investigarlo, entiendo un poco un contexto de la situación que está pasando hoy.
Sí, eso te pasa porque ya estás viejito. Sí, No, sí. no, en realidad eso está pasando con casi todos los contenidos. Tú ves una serie y te pasa lo mismo. Ves una película y probablemente pasa lo mismo. Pero sí, efectivamente, para poder entender un meme tienes que contextualizarlo. Y si no tienes la información, la necesitas buscar. Sí. Y ahí quiero como llegar como a un segundo punto. Decíamos la fácil capacidad de copiado como un primer punto. Quería como llegar a un segundo punto que tiene que ver con el tiempo. Es decir, un meme para que sea memorable, para que sea impactable en la cultura popular, tiene que permanecer a través del tiempo. Y recuerdo las diferentes entrevistas que le han hecho a este señor viejito, mayor, que se ríe así, que es un meme súper famoso a través del tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene ese meme que además se sigue usando? O el meme de la chama que va, el chamo que va con la chama agarrada de mano y Sí. que está volteando así. ¿Cuánto tiempo se ha usado eso? Es decir, necesita el meme poder sobrevivir al tiempo para tener un impacto también significativo. Sí, yo creo que hay memes. Yo dentro de la cultura memes creo que hay memes que son muy efímeros. O sea, yo, por ejemplo, yo puedo recordar ciertos memes que uno utilizó en un momento, bueno, porque se creó una matriz de opinión y la gente lo utilizó, pero ese meme eso, tuvo un alcance limitado, lo utilizaron 3, 4 personas y luego ya, hasta ahí va a quedar. Pero luego está ese meme que tú acabas de comentar o el meme del pollito que dice se tenía que decir y se dijo, porque son memes que expresan pensamientos o situaciones que nunca van a cambiar en la vida de una persona. Es decir, yo siempre voy a tratar de manifestar el que yo tenía que decir mi punto o que alguien finalmente se atrevió a decir algo que nadie se atrevía a decir. Eso siempre va a existir. Es como la cultura, John, de los emojis, ¿sabes? Hay emojis que yo uso en Los un momento. stickers también. De los stickers, totalmente. Yo creo que toda esa cultura de... Porque al final son lenguajes de comunicación que permiten en muy poco tiempo, muy corto tiempo, perdón, manifestar o dar un contexto de cierto detalle, cierta información. Entonces, yo sí creo que hay memes que, dependiendo de la aceptación y depende de las mutaciones que vaya teniendo, van a perdurar en el tiempo o van a morir inmediatamente. Yo personalmente creo que el meme de Bernie Sanders son de esos memes que tuvo un pico inmenso, pero luego no los vamos a utilizar constantemente en el tiempo, como ese meme que tú acabas de decir de la novia volteando para atrás, o el meme de Batman y Robin, que ya tiene 5 o 6 años rodando y la gente lo sigue, cada vez que hay una situación diferente lo sigue usando. Yo creo que esos memes que tienen la capacidad de expresar esas emociones y pensamientos que nunca van a desaparecer de la cabeza o de la mente de las personas, son los que logran perdurar. Pero sí, definitivamente la clasificación de los memes que perduran en el tiempo y los memes que son efímeros, también vale clasificarlos así. ¿Sabes que también ahí veo como una capa que es cuando decides usar un meme? Cuando pones un meme, hay como dos tipos de sensaciones. Una, cuando usas un meme para describir algo, te sientes más smart, te sientes como más cool, como más inteligente, como más ¿qué pila soy? O sea, como que te empodera el meme en la conversación. Y luego tiene como ese ámbito de este chiste interno y el que entendió, entendió. Sí. Así como que es como Es un una código. intimidad para los smarters, Sí, sí. como te puedas considerar tú en ese momento. Entonces tiene como esa situación rara de chiste interno. A mí sí me pasa mucho, y yo creo que eso de chiste interno es lo que te decía hace rato. A mí me pasa, sí, me ha pasado mucho, capaz de eso, me estoy volviendo viejo, pero me pasa muchas veces que veo una cantidad de memes y no entiendo y me siento inmediatamente fuera de ese círculo social. O sea, yo necesito entender qué está pasando detrás de esto. Hay un punto, John, hay un tema que me parece muy, muy poderoso a la hora de hablar de la importancia de eso, de cuando los memes se convierten en un código para yo transmitir una idea que capaz de manera intencional no quiero que todo el mundo entienda. Y es el caso muy famoso que se hizo en marzo del año pasado. Eso fue en marzo del 2020, sí, cuando Elon Musk hizo un tweet que el tweet decía "Take the red pill" y ponía una rosa roja alrededor. Ese se fue en su momento uno de los tweets más famosos que tenía él, y yo te confieso que cuando yo lo leí, yo no tenía ni idea lo que significaba. Y mira la importancia a veces de entender estos códigos que se están generando en los espacios digitales. El "Take the red pill" hace énfasis a este meme muy famoso que está contextualizado en la película de Matrix, cuando a él se le ofrece la pastilla azul y la pastilla roja.
La pastilla azul significa, bueno, ¿sabes qué? Quédate tú en tu mundo de fantasía y sigue durmiendo. Y la pastilla roja significa despiértate. Es decir, tú utilizas ese meme cuando tú a alguien le quieres decir, mira, ¿sabes qué? Es como momento de que te conectes con la realidad. Y tú pudieras decir banalmente que Elon Musk estaba diciendo eso. Pero además él lo acompañó de una rosa roja. Y esa rosa roja era el icono que un movimiento político había como acuñado para ellos, y él básicamente lo que estaba haciendo era una denuncia política a esa organización en contra de su posición contra los derechos humanos. Entonces mira lo profundo que es un tweet que tú lees y tú dices, bueno, este dicho se volvió loco, está hablando algo de Matrix y está acompañándolo con un signo de rosa y bueno, y está manifestando amor. Y lo que está haciendo es una profunda denuncia política de algo que estaba en ese momento importante en la conversación. Entonces, miércoles, me parece que los memes en ese momento toman una relevancia importantísima. Que ahí entonces ahí hay otro tema, Juan, que para destacar, que es el contexto. Es decir, exactamente. Ahí está un ejemplo claro de lo necesario, o en el caso de Bernie, por ejemplo, que fue utilizado específicamente en un contexto de actualidad, de entorno y de situación que se tiene que manejar y se tiene que conocer para poder dar un significado. Entonces, un meme, para que tenga funcionalidad, éxito y viralidad, además debe estar adaptado al contexto. Además que si hablamos de contexto, mira qué inteligente, por ejemplo, lo que luego el equipo de Bernie Sanders y el propio hicieron. O sea, ellos entendieron el contexto en el que se estaba desarrollando el meme. Ellos entendieron que además ese meme estaba sirviendo de puente para que esta figura política conectara con unas nuevas generaciones o un nicho de personas a los cuales nunca había comunicado. Y algo que me llamó muchísimo la atención es cómo ellos entienden el contexto en que se está desarrollando el meme, la importancia cultural que está teniendo en ese momento, y deciden lanzar la semana pasada en la página de merchandising de Bernie Sanders los suéteres, las camisas, que obviamente es el suéter con la imagen del meme, y donde ellos dicen que todo el dinero que van a recaudar de la venta de esos merchandising va a ir a la fundación, una de las fundaciones principales que ellos apoyan, que en este caso es una que se llama Meals on Wheels, que es una fundación que ayuda a llevar alimentos a las personas de tercera edad que no tienen acceso a alimentos. Y lo que me llama la atención es que si tú entras a la página ahorita de Bernie Sanders, que además él tiene muchísimo merchandising, mucho antes de esto, ya que con el que recaudan fondos y ayudan a las diferentes fundaciones, la única merchandising, todo el merchandising que está agotado, pero agotado totalmente, y ni siquiera tienen, en estos días hacían un tweet que no sé, estaban como trabajando muy duro para reponer el inventario, es toda la mercancía asociada a este meme. Es decir, entendieron muy bien el contexto, la aceptación y la oportunidad para comunicar y ayudar inclusive el propósito de la fundación del político. A mí eso me partió el coco, porque es un meme. Y eso también puede combinarse con algo que se habló en este podcast en un episodio pasado, que lo pasó con Baby Yoda, por ejemplo, que tuvo un impacto muy importante en la concepción de cómo dejar utilizar el meme de Baby Yoda y cómo eso impactó la audiencia de Mandalorian e impactó el seguimiento de Mandalorian, porque el meme fue el que hizo masivamente conocimiento de la existencia de ese personaje y que ese personaje impactara en la cultura popular. Entonces, es decir, el meme tiene un impacto realmente significativo sobre muchas cosas. Ahí hay un detalle en el caso de Bernie, que por ejemplo, la fábrica de los guantes se agotaron las existencias. Totalmente. O sea, hay una cantidad de cosas que impactan el mercado como tal. Y hay como 2 puntos más, Juan, que creo que empiezan a cerrar ya las cosas que nosotros podemos considerar sobre el éxito o la probabilidad que tiene un meme o debe tener para ser viral, que es lo sencillo y lo absurdo. Es decir, ¿qué tan sencillo puede ser una foto de Bernie Sanders sentado así? Sí. Y qué absurdo tiene que yo comparte la foto del viejito. O sea, como meme. Es decir, tiene esas cualidades, sencillo y absurdo. A mí, sobre todo la cualidad del absurdo, yo creo que es algo que dentro de la cultura de los memes pudiéramos decir que está en tendencia. O sea, yo cada vez veo más memes. O sea, porque, por ejemplo, los memes iniciales, que cuando tú ves una imagen, el que yo acabo de explicar, el de Matrix, ok, ya tú sabes en qué contexto lo vas a utilizar, porque la película misma, la escena, te está definiendo el significado de esa imagen. Pero yo cada vez más veo
memes en formato de video, en formato de GIF, en formato de imagen que no tiene ningún tipo de sentido esa imagen, inclusive con los copies o con los comentarios que la gente hace al respecto. O sea, y creo que ese fenómeno del absurdo que te abre como una ventana de que tú puedas interpretarlo y utilizarlo, perdón, de la manera que tú quieras, le está agregando otra capa narrativa, pero es muy difícil decodificar lo que están tratando de significar. Entonces yo sí creo que es mucho más complejo, se está convirtiendo como en un lenguaje cada vez más complejo que te va a permitir hablar en códigos y que para entenderlo vas a tener que indagar muchísimo e inclusive muchas veces adivinar. Y allí, y tú dices, bueno, pero esto realmente tiene una aceptación masiva. Todo el mundo que está en Internet logra identificar que esto tiene una aceptación y un uso masivo. Le facilita la creación de contenidos a los no creadores de contenidos digitales. Sí. A los creadores de contenido le amplifica la posibilidad de generar más contenido. Pero es que podemos verificar el éxito de esto por memes como el de Bernie, pero es que una de las cuentas más exitosas en todos los ecosistemas digitales, llámese Instagram, TikTok, Facebook, todas estas plataformas sociales, son las cuentas de memes, son las cuentas que se dedican a memes. Son tremendamente exitosas, con tremendos niveles de interacción y replicadas cada una de sus publicaciones de maneras masivas. Es decir, el meme está intrínseco como lenguaje de comunicación social. Sí. Hay como para agregar ese dato, John, hay una página que se llama Know Your Meme, o sea, conoce tu meme. Y es como la biblioteca más grande que hay y ellos están como destinados a traquear la fuente original y las fuentes que generan como la mayor permutación de todos los memes. Y cuando tú te metes en esa página, ves el origen del meme, por qué se creó, quién fue en teoría el creador, quiénes fueron los principales multiplicadores y como las permutaciones más famosas de cada una de ellas. Y si tú te metes hoy en día a verlo, los memes que están ahorita en el top 10 tienen millones de permutaciones, no miles, millones de permutaciones. Es decir, es un lenguaje totalmente adaptado. Yo creo que los memes hoy en día se le paran muy al lado al tema de los emoticones. O sea, que obviamente es parte de los lenguajes que usamos todos los días para expresar qué pensamos y qué sentimos. Todavía los memes no están intrínsecos en la mayoría de los teclados por default, como pasa con los emoticones, pero yo creo que eso está muy cercano a que suceda, porque realmente al final yo creo que eso se traduce en lo versátil y el tiempo que me ahorran en expresarme una idea y entender una idea. Y ahí hay una particularidad de ese lenguaje. Qué locura. Yo creo que nos toca, a mí me encantaría cerrar este episodio con hacernos un reto de hacer un meme que se viralice. Porque nosotros decimos aquí 6, 7 fórmulas y si yo te pregunto, Juan, ¿cuántos memes has hecho que se viralizaron? Ninguno. Ninguno. Entonces las fórmulas quedan como en pura cháchara. Sí. Entonces sería como chévere tener un reto de tratar de construir un meme que de alguna forma se viralice. Pero como probablemente vamos a fracasar en el intento, yo lo que creería que nosotros tenemos que pensar es que el meme y la potencialidad del meme tal vez no lo creas, pero lo identificas. Sí. Identificas, esto es un meme, esta puede haber una situación memificable, esto puede ser una situación que podamos utilizar de meme, y si lo conviertes en tu estructura comunicacional, obviamente, o la utilización de memes exitosos, obviamente te pueden ayudar a transmitir el mensaje de una forma más eficiente y llegar de una forma de mejor conexión que si lo hicieras con palabras o con imagen. Entonces, en el meme tenemos una plataforma brutal de comunicación. Y yo creo que un poquito la intención de esta cháchara era también como poner sobre la mesa la importancia de entender la cultura alrededor de ellos. Y si yo algo me llevo de esta reflexión, de esta cháchara que tuvimos, es que yo creo que a medida que más entendamos y nos alfabeticemos de la cultura alrededor de cada meme, eso nos va a permitir conectar mejor con audiencia. O sea, hoy en día hay una cantidad de gente o de nichos de personas o de grupos de personas que están hablando a través de estos códigos y uno no tiene idea qué están expresando. Entonces, yo sí creo que siempre es importante y relevante el término de conectar con otras personas, de conectar con otros nichos, con otras audiencias, pero para eso es importante el lenguaje en que todos conversamos. Y entender de la cultura de los memes es fundamental desde nuestro punto de vista hoy en día para integrar la comunicación dentro de esos ecosistemas. Así que yo creo que la
próxima vez que escuches un meme, no solamente pienses que es algo que te va a dar risa, entiende que capaz detrás de esto hay una gran idea que vale la pena indagar de qué va. Y entonces sería genial saber cuál es su meme favorito, cuál es el que más usan o cuál es el que más disfrutan. ¿Cuál es el meme que tú por más ahí. disfrutas, John? Yo tengo tantos hoy en día. Sí, es muchísimo, tengo que pensarlo, pero yo creo que a mí me da mucha risa los memes de hecho, los memes en video. O sea, por ejemplo, ahora pensándolo aquí que me agarraste en caliente, Erika de la Vega, utiliza muchos videitos que le pone títulos, porque nosotros estamos hablando de meme como imagen. Sí. Y el meme como video también. Como video, como GIF, sí. Sí. Y entonces utiliza como texto a ciertos memes que, verga, me provocan mucha gracia. O sea, me encantaría poderlos replicar y utilizarlos. Me encantaría que se me ocurrieran a mí. A mí esos memes donde obviamente te sirven el plato y luego tu contexto puedes personalizarlo, son uno de mis favoritos. Y al mío particularmente, además este es muy viejo, de esos memes que creo que calaron y siempre existirán, es el de, lo comenté hace rato, el de Batman y Robin. Porque es ese meme que te sirve para de alguna manera callar algo que tú sientes que ya pasó de moda, algo que ya tú sientes que ya has escuchado demasiado. Ese meme como que le pone un stop a cuando ya tú no quieres que algo siga sucediendo. Y creo pues que por eso esa sensación de cállate la boca y ahora vamos a seguir hacia adelante o hay que seguir y evitar como esta línea de conversación, es algo que está presente constantemente en internet y por eso creo que ese es uno de los memes más usados hoy en día. En esta página que te decía es el quinto meme más usado hoy en día y te hablando es un meme ¿Cuál que es tiene... el más usado? ¿Te lo sabes? ¿Ah? ¿Cuál es el meme más usado? El meme más usado hasta la fecha es ¿sabes? El meme del bebé que está haciendo así. El que lo logré. Que además mucha gente lo personaliza en sus momentos de celebración. Entonces, Claro. precisamente lo que tú decías hace rato, ese meme te va a identificar a ti hoy, mañana y siempre, porque la celebración va a estar siempre presente en la vida de los seres humanos. Entonces, ese meme es muy usado y seguirá siendo muy usado. Claro, y atravesó el tiempo. Pues, o sea, ya, hablando de generaciones digitales, ya tiene como 5 o 6 generaciones sí, digitales. totalmente. Entonces, memifiquémonos. Utilicemos el meme para la comunicación. Entonces, Juan, tenemos en el meme una de las mejores cosas que sucedió en Internet. Hay una frase que a mí me encanta que dice, por esto pago Internet. Y yo creo que por los memes pago Internet. Yo soy John Da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Y para no decir más en este episodio, ponemos este meme aquí porque un meme vale más que 1000 palabras.